Hola chicos, bienvenido entonces ya a la unidad 2 del ramo. Ya habíamos empezado la clase pasada después de todas las festividades que hemos tenido. Estuvimos viendo cómo se podían medir o cuáles eran los tipos de instrumentos para medir humedad del suelo. Estaban los tensiómetros, los bloques de yeso, también vimos un aspersor de neutrones y unos termómetros de luz infrarroja, ¿cierto? Pero también existen otras formas de medir el agua. Y esto tiene que ver también con no medirla directamente en el suelo, sino que medirla, por ejemplo, en la planta. Ver si la planta está hidratada o no está hidratada. Y entre estos existen dos que son súper importantes, que tienen que ver con lo primero que se denomina bomba de presión o Cholander. No sé si ustedes la han escuchado hablar. Es una bomba como una olla de presión, así por decirlo de una forma, que tiene una válvula de presión de aire, como un manómetro, por donde entra aire comprimido y tiene un sello de goma y nosotros podemos poner un peciolo de una hoja, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos nuestra hoja con nuestro peciolo. Entonces, ¿qué hace? Vamos viendo lo que hace. La cámara de presión o bomba es un instrumento que permite medir el agua que está retenida en la planta o que está en estado o el estado hídrico que tiene la planta, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno saca la hoja tiene que ser medida automáticamente o si no, ser guardada de alguna forma de evitar que se deshidrate la planta. Si no, no vamos a estar contabilizando el momento en el cual nosotros sacamos esta hoja. El agua al interior de la planta, en este caso de la hoja, está ordenada en forma similar al agua dentro de una tubería. ¿Ya? Está lleno de tuberías, sobre todo la parte del peciolo. Recuerden que nosotros tenemos xilema y floema, que son estas tuberías finalmente que son como las venas que tenemos nosotros. Al interior del tallo de la planta, entonces, o tronco de un árbol, existen cientos de mini tuberías o xilema que en conjunto se comportan como una sola. Cuando se corta este tallo, la columna de agua dentro de esta tubería queda almacenada manteniendo la tensión o fuerza con la que el agua se encontraba retenida dentro de la planta. Si ustedes se dan cuenta, al cortar una hoja, por la herida no se sale el agua, siendo que la planta es un continuo de agua desde las hojas hasta las raíces, ¿cierto? Por lo tanto, es extraño decir que si yo lo corto, se mantiene, no es extraño decir, perdón, que cuando yo corto entonces esta tubería, el agua queda almacenada tanto en las dos partes, en la parte cortada como en la parte que quedó con raíz, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Entonces, queda retenida dentro de la planta y nosotros podemos contabilizarlo. Esta tensión entonces es la que se puede medir con esta bomba Cholander. La muestra es entonces puesta en la cámara o bomba y luego se le aplica un gas a alta presión que está por aquí por el donde dice aire comprimido. Cuando el agua sale por el trozo, o sea, cuando se empieza a observar que aquí empieza a salir el agua, que la gota empieza a asomarse, por lo tanto el agua sale por el trozo de tallo que queda a la vista, se observa en el manómetro la presión que se le aplicó y de esa manera conocemos la tensión o fuerza con que la planta retiene el agua. ¿Se recuerdan que el agua se mueve por potencial hídrico? Ya, la bomba de Cholander trabaja de la misma forma, por potencial hídrico. Les dejo esta página para que ustedes puedan leer de mejor manera cómo trabaja la bomba de presión o Cholander. Es imposible para mí pasárselas en una clase completa, hablar de solo la bomba o presión Cholander porque hay más materia que nosotros tenemos que pasar. Pero les dejo esto para que ustedes lo revisen, así que revísenlo porque es súper bueno, les va a ayudar muchísimo. Otra forma de medir el agua en la planta es mediante dendrómetros mecánicos. No sé si ustedes los conocían, pero son estos que se colocan en las cortezas de los árboles, más que nada en los frutales. El diámetro del tronco o de cualquier otro órgano presenta variaciones irreversibles de diámetro, ¿ya? O sea, puede encogerse o aumentar debido al crecimiento celular y a variaciones reversibles causadas por contenido de agua en las diferentes partes del órgano, ¿ya? Entonces, en un ciclo de 24 horas, durante el periodo diurno, por ejemplo, de día, donde la transpiración es elevada, se produce una fase de reducción de diámetro o contracción de entre una docena a una centena de micrones. Es muy, pero muy, muy minúsculo. O sea, imposible verlo, por eso se hace con este tipo de mecanismo. Entonces, cuando se produce esta contracción,
seguido de un proceso de rehidratación y crecimiento durante el periodo nocturno. Esto es lo que se espera, que como hay mucha tasa transpiratoria en el día, esto se puede entonces contraer y luego en la noche reponer y volver a su crecimiento normal. Entonces, a medida que disminuye la disponibilidad de agua del suelo, como consecuencia de la extracción que realiza la planta, el crecimiento o expansión nocturna va decreciendo, pudiendo llegar a ser nulo e incluso negativo. La tendencia del crecimiento diario permite determinar si las condiciones de riego son óptimas o no en cada periodo fenológico. Por lo tanto, esto nos va mostrando si es que mi planta se está volviendo a su normalidad en el periodo nocturno, ya que tuvo una pequeña contracción en el día por el hecho de estar transpirando. Ahora, cuando disminuye la disponibilidad de agua, no se recupera como se recuperaba antes. Esos tipos de cambios que se pueden observar quedan bien entendidos en este dendrómetro que nos entrega estos datos. Entonces, cuando nos entrega los datos que no se está recuperando en la parte nocturna, quiere decir entonces que el crecimiento, o perdón, mejor dicho, que la aplicación de agua que se está realizando no es la correcta o falta aplicación de agua, y nos puede ir entonces mostrando cuáles son las necesidades de nuestro cultivo. Ya, así que eso es solamente para finalizar una parte que era importante, que era cómo podíamos nosotros entonces medir la humedad. Pero la podemos medir tanto en el suelo, con los tensiómetros, bloques de yeso, etcétera, que vimos la semana pasada, o lo podemos medir con una bomba Cholander o un dendrómetro, ¿ya? Y ahora me gustaría que pasáramos a la parte más entretenida de la materia, donde vienen los ejercicios, que ustedes ahí, algunos con más facilidad que otros, pero los vamos a ver porque tenemos que entenderlo. Y para eso retomo un poquito la materia de donde habíamos quedado, evapotranspiración. ¿Se acuerdan que la evapotranspiración era esta fórmula? Bueno, esta fórmula tenía que ver con que la evapotranspiración del cultivo es igual a la evapotranspiración referencial por un coeficiente de cultivo. ¿Se acuerdan que esta evapotranspiración tenía que ver con que era la evapotranspiración que ocurría en una parte de un pasto festuca que tuviera 8 a 15 centímetros de altura, sin impedimento hídrico, con buen clima, sin ningún tipo de plagas y enfermedades, pero que lo único que podía afectar a esta ETO eran los cambios climáticos? ¿Se acuerdan? De hecho salió en la prueba y todo. Pero hay otra forma de sacar la ETO en el campo para tener una ETO más específica. Recuerden que la ETO uno la puede sacar con unos datos meteorológicos en páginas de internet, pero eso lo saca a nivel macro, o sea, comunal o de ciudad. No lo saca en el punto del terreno donde lo tengo yo. Por lo tanto, les voy a enseñar una forma de poder obtener esta ETO con experimentos que nosotros podemos realizar en el campo. Y esta es la forma de la bandeja de evaporación clase A, así se le denomina, que es el método para obtener la ETO de referencia. La bandeja de evaporación clase A es esta que ustedes ven aquí, ¿ya? Que sirve para estimar el consumo de agua de las plantas. Buena forma de considerar los factores climáticos, o sea, gracias a esto podemos considerar todos los factores climáticos que afectan, tales como la temperatura, la radiación solar, la velocidad del viento, la humedad del aire, etc. Está hecha protocolarmente y todos tienen que seguir las mismas indicaciones. Si nosotros quisiéramos hacer esto en campo, tenemos que saber que este tipo de bandeja está hecha de hierro galvanizado de 8 milímetros de espesor, que tiene un diámetro en su parte mayor de 120,7 centímetros, que tiene una altura de 25,4 centímetros, que debe estar puesto sobre una base de madera, que esta base de madera tiene que tener entre 10 a 15 centímetros máximo de altura, sobre una cubierta de césped, porque se supone que estamos tratando de sacar la ETO, y la ETO era lo que nos daba el campo, o sea, lo que nos daba un cultivo de referencia, que en este caso era un césped de alfalfa festuca de 8 a 15 centímetros de altura uniforme. Y se debe llenar con agua limpia cada cierto tiempo, verificando que el nivel de agua se mantenga a una distancia del borde de entre 5 centímetros. Ahí tiene que estar el agua. Y se ocupa agua clorada, porque tenemos que evitar que en la bandeja se empiecen a desarrollar microorganismos. Así que tiene que ser usado con agua clorada. ¿Dónde instalamos la bandeja?
La bandeja debe ser instalada en campo abierto, jamás en un lugar que esté como cubierto por un techo, por ejemplo, o en medio de una bodega. Tiene que estar a campo abierto sobre una cubierta de césped mantenida en condiciones de referencia, que son alfalfa festuca de 8 a 15 centímetros de altura uniforme, de crecimiento activo, bien regado y que cubra totalmente el suelo. Esas son las condiciones sobre las que debe estar puesta nuestra bandeja, evitando la cercanía de árboles o cualquier tipo de construcción que pueda provocar sombreamiento. La bandeja debe ser pintada de color blanco con algún tipo de pintura resistente a las condiciones climáticas. Además debe ser protegida con un cerco para evitar problemas de utilización de agua por operarios y animales, situación muy corriente en la mayoría de los predios. Acá dice que está mal instalada la de abajo porque no tiene techo, principalmente. En cambio esta sí tiene techo o por lo tanto la cobertura debiera ser alrededor y por arriba. A eso se refiere. Para que no caigan pájaros, por ejemplo, y tener muchos pájaros tomando agua ahí, porque lo que haría es reducir la cantidad de agua y nosotros pensaríamos que es el agua que se está evaporando y en realidad no se está evaporando. En el mismo sentido se debe cubrir la superficie de la bandeja con una rejilla para evitar la acción de los pájaros, como se puede ver en la imagen de arriba. Recuerden que esta es la bandeja de evaporación clase A. ¿Cómo se mide la evaporación desde la bandeja clase A? Bueno, utilizando envases de 1 y 0,1 litro, cada día nosotros tenemos que volver a llenar hasta el nivel de los 5 centímetros que tiene que quedar arriba. Todos los días nosotros vamos a ir llenando nuestra bandeja con estos envases plásticos de 1 y 0,1 litro para ir reponiendo el agua. Según las dimensiones de la bandeja, 1,14 litros de llenado equivalen a 1 milímetro de evaporación en el estanque. Con esa fórmula y después una simple regla de 3, yo podría ir contabilizando cuántos milímetros de agua se ha evaporado y así puedo sacar la ETO. Recuerden que la ETO es igual a milímetros día, ¿ya? Por lo tanto, si he vertido 3 veces el envase de 1 litro y 2 veces el envase de 0,1 litro para recuperar el nivel, significa que la evaporación diaria fue de 3,2 litros, lo que equivale a 2,8 milímetros evaporados. Estos 3,2 litros los puedo poner en la regla de 3 acá arriba y sacar los 2,8 milímetros evaporados, ¿ya? La evaporación debe medirse todos los días y a la misma hora y por la misma persona. Generalmente el encargado de riego es el que hace esto. Y para ver cuánto ha bajado, los milímetros que ha bajado, bueno, se hace con los envases, pero también se van viendo esta pequeña circunferencia que uno ve acá adentro y la importancia que tiene esta para la contabilización del agua que se ha evaporado. Para determinar la evapotranspiración de la cubierta vegetal de pasto, porque finalmente lo que estamos obteniendo aquí con la bandeja es solo la evaporación, pero yo estoy tratando de sacar la evapotranspiración, ¿cierto? O sea que también la transpiración que tiene que obtenerse mediante la evapotranspiración de la cubierta vegetal de pasto, ¿cierto? Ahora, para determinar la evapotranspiración de la cubierta vegetal de pasto, basta conocer la evaporación expresada en milímetros día, corrigiendo este valor por un coeficiente de bandeja, que se basa en la siguiente expresión. Finalmente, para yo obtener mi evapotranspiración, voy a obtener mi evaporación de bandeja, que es la que yo voy a estar contabilizando todos los días, gracias a que voy a ir rellenando para saber cuántos milímetros se me han evaporado diario, y después lo voy a multiplicar por un KB, que es coeficiente de bandeja, ¿ya? Que es el que me va a regular para que esto sea cercano a lo que nosotros queremos buscar, que es la evapotranspiración del vegetal. Si nosotros no usáramos este coeficiente de bandeja, lo que estaríamos obteniendo sería la evaporación, nada más, no la evapotranspiración, ¿ya? Eso que quede muy, muy claro. Y vamos a ver esto y después vamos a hacer un ejercicio entretenido que ojalá lo podamos ver en clase para que lo vayamos entendiendo de mejor manera. Bandeja de evaporación clase A. El coeficiente de bandeja depende principalmente de las características climáticas. Por eso era tan importante y decíamos que era importante en la obtención de la ETO. Tiene que ver con las características del viento, humedad relativa del sector, además de la ubicación de la bandeja en la cubierta de pasto.
Por ejemplo, les voy a mostrar la siguiente tabla, donde se denomina coeficiente de bandeja tipo A según localización y condiciones ambientales. ¿Qué condiciones ambientales son las más importantes? La humedad relativa y la velocidad del viento. ¿Ya? Entonces, el D significa, para que ustedes sepan, distancia sobre la bandeja, desde la bandeja hasta el borde de la cubierta vegetal de pasto, en metros. Y la U significa velocidad del viento en metros por segundo. Ahora, puede ser que encuentren otro tipo de tabla en donde la velocidad del viento no vaya en metros por segundo y vaya en kilómetros por hora. Si ustedes van a trabajar en kilómetros por hora y nosotros necesitamos trabajar en metros por segundo, después van a tener que pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, si ustedes ven, si tengo la bandeja ubicada sobre el césped, porque muchas veces vamos a tener la bandeja ubicada justo encima del césped, pero otras veces vamos a tener la bandeja ubicada sobre el suelo desnudo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, porque va a ser importante la distancia desde la bandeja hasta el borde de la cubierta vegetal de pasto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para vientos menores a 2 o moderados o fuertes o muy fuertes tenemos distintos KB, que serían los coeficientes de bandeja. Finalmente, este es mi coeficiente de bandeja, 0,85, 0,80, 0,45, 0,60, 0,40, 0,45, 0,55, etc. Y que están dados por la velocidad del viento, por la distancia respecto a un cultivo en metros, o por la distancia respecto a suelo seco, ¿cierto? Porque estos son cuando la bandeja se ubicó sobre suelo desnudo y estos son cuando la bandeja se ubicó sobre césped. Lo mejor sería ubicarla sobre césped, así está hecho. Pero ¿qué pasa si no tenemos césped en el lugar donde lo estamos haciendo? Por eso se crea también esta opción. Y debido a eso, gracias a eso vamos a hacer el ejercicio entonces. Ejemplo, calcular la evapotranspiración de referencia utilizando los siguientes datos. Tenemos que la evaporación de bandeja es de 7 litros día. Tenemos que la humedad relativa es de 40%. Tenemos que la distancia sobre el pasto es de 100 metros. Que la velocidad del viento es de 7 metros por segundo. Por lo tanto, evaporación de bandeja. Decía que 1,14 litros equivalen a 1 milímetro de evaporación del estanque. Por lo tanto, mi EB, si eran 7 litros, son 6,1 milímetros diarios. O sea, mi evaporación me está diciendo que de mi bandeja todos los días, o ese día por lo menos, se evaporó 6,1 milímetros día. Pero eso es solamente la evaporación, no es la evapotranspiración. Por lo tanto, calculemos ahora el coeficiente de bandeja. Buscando la intersección entre humedad relativa, la distancia y la velocidad del viento en el cuadro anterior, el coeficiente es de 0,65. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver en clase mejor, porque aquí no me puedo devolver, ¿ya? Así que eso es importante, no me puedo devolver. Entonces, luego que obtengo la KB, lo único que tengo que hacer es meterlo en mi fórmula, que es ETO es igual a EB por KB, y sabíamos que la KB, perdón, que la evaporación era 6,1 y que mi coeficiente de bandeja es 0,65, por lo tanto, mi cultivo referencial o mi ETO referencial va a ser de 3,95 milímetros día. Si yo obtengo la ETO, para mí es más fácil obtener la ETC, porque después tengo que multiplicarlo por mi coeficiente de cultivo, que lo obtengo mediante las tablas dependiendo del crecimiento de mi cultivo, ¿cierto? Así que gracias a que yo puedo calcular la ETO, voy a poder después calcular la ETC. Así que eso, chicos, espero que puedan ir a las clases para que podamos ver este ejercicio de mejor manera. Que estén bien, cuídense.